Título de la prédica para hoy, la bendición del trabajo. Y estamos allí en Ruth capítulo 2. Y la versión escritural hoy va a ser Nueva Biblia Viva. Y evidentemente el trabajo es de bendición, como el título aquí que le colocó Héctor. Y dice eso, la bendición del trabajo. Es más, la palabra dice ya en Tesalonicenses, dice que el que no trabaje, que no coma. El trabajo es de bendición. Y Dios no lo hizo como dice la canción, como castigo, no, todo lo contrario, lo hizo como bendición. Y bueno, habíamos visto que Noemí, la suegra de Ruth, llegaron a Belén, allá, a vivir una nueva vida, sobre todo Ruth, porque Ruth no conocía ni a ese pueblo ni a esa ciudad. Por lo menos Noemí sí, y todavía la distinguía, pero a ella no, y para colmo era moabita. Los moabitas no es que fueran muy amigos de los israelitas. Y fuera de eso, dentro de la ley judía, que ya había sido instaurada por Moisés, estaba prohibido que tuvieran tratos con extranjeros. Lo llamaban gentil. ¿Quién es un gentil? Pues aquel que justamente es extranjero, es decir, que no es israelita. Todo el que no es israelita es gentil. Entonces esta era una extraña a ellos y su ley no les dejaba eso. De hecho, no se podían casar con extranjeros ni cosas de eso, decía la ley de Moisés. Y fuera de eso, no podían contratarlos ni trabajar, mejor dicho, la tenían inmunda. Los extranjeros les iba mal yendo a Israel. Y mire, Noemi, dice el versículo 1 allí del capítulo 2, tenía un pariente de su marido, de Elimelech. Ella no, pero su marido, que aunque había muerto, tenía un pariente allá en Belén que era muy rico. Y ese pariente se llamaba Booz. Y aquí vamos a hacer una explicación. Booz va a representar la sombra de Jesús. A esto se le llama una cristofanía. Cuando representa una persona, representa lo que en el Antiguo Testamento era la sombra de Jesús. Ese es Booz. Y de hecho, Ruth te representa a ti y a mí. Ruth era una representación de lo que iba a ser la iglesia, esta iglesia, tú y yo, porque la iglesia evangélica hoy en día es la extranjera, no somos judíos, los judíos siguen con la ley de Moisés, nosotros, los gentiles, es decir, los que no somos judíos, estamos en la iglesia evangélica, en la iglesia de las buenas nuevas de salvación, eso significa evangélico, es decir, Jesús, y ella representa a los extranjeros, a la iglesia, es decir, a ti y a mí. Entonces vas aprendiendo, es una representación, aunque estos fueron hechos reales. Estas personas existieron, esto no es una parábola. Acuérdese que Ruth y Booz son los abuelos de Rey David, los abuelos, ¿sí? Entonces ponga la atención. Un día Ruth, que es la que representa a la iglesia de hoy en día, le dijo a su suegra Noemi, o sea, debían estarla pasando duras para que le diga esto, mira, quizás yo pueda ir a los campos de algún hombre bondadoso para recoger algunas de las lavillas, de las gavillas que quedan tras los segadores, o sea, de lo que se regaba cuando iban segando el trigo, la cebada. Ella iba recogiendo las espiguitas que quedaban. ¿Por qué esto? Porque acuérdese que ella es extranjera y por eso dice, quizás yo pueda ir, porque la ley de Moisés no dejaba que la contrataran como criada. No podía eso, porque al extranjero la ley no se lo permitía. Lo único que podía es hacer así como los mendigos. Dice, bueno, pues el trabajo no es de eso, así me toca coger las obras, lo hago. ¿Se acuerdan de Jesús allá en los evangelios? Que hay una mujer que le va a pedir que le dé bendición y que le haga un milagro.
Y él le contesta a Jesús, le dice, ¿acaso está bien que los dueños le echen el pan a los perros? ¿Está bien eso? Hablando de los judíos. ¿Está bien que nosotros le demos de comer a los extranjeros? No, eso no dice la ley. Pero ella le contesta, sí, señor, tiene razón, pero aún los perros, los perrillos, comen de las migajas de sus amos. ¿Sabe lo que le contestó Jesús, no? Mujer, nunca he visto una fe tan grande como la tuya, que te sea concedido lo que estás pidiendo. Eso es esta sombra, vean. Quizás yo pueda ir a los campos y recoger de las migajas que quedan tras los segadores. Y es lo mismo que en ese pasaje Jesús representa a la iglesia, porque a los suyos vino, que eran los judíos, los israelitas, y los suyos no lo recibieron, pero los gentiles sí, que somos tú y yo. Y ahí empieza usted a entender la representación de la iglesia a través de... Y uno dice, sí, claro, podemos recoger de eso, de las migajas que quedan tras los segadores. Y Noemí le dijo, muy bien, hija mía, ve a hacer lo que has dicho. O sea, Noemí dijo, ya es que no tenemos de... Yo ya estoy vieja, no me reciben para trabajar, ni de criada, pero vean, su merced, pues bueno, mijita, el trabajo no es deshonra. Vaya, de lo que se puede, que toca, no la dejan en nada más. Pues le toca eso, vaya mía, y recoja. Y se fue a eso, a recoger de los sobrados. Y así lo hizo. Por eso el título de la prédica, la bendición del trabajo. Trabajo es trabajo. Y así lo hizo. Ocurrió que el campo en que ella entró a espigar pertenecía a vos. Mire cómo es Dios colocándonos en el camino. O sea, Noemí tenía ese pariente de su marido, pero ella no se acordaba. Y Dios llevó a Ruth a trabajar allá, mire. Y así ocurrió que en el campo que en que ella entró a espigar pertenecía a vos, el pariente del marido de Noemí. Y aquí empieza a ver usted que cuando uno empieza a caminar con Dios en fe, Él lo lleva a unos sitios donde usted se sorprende. Y si no puede ser, qué coincidencia. No, esto no son coincidencias. Con Dios no existen las coincidencias. Él te va preparando el camino. Ahora tú tienes que caminarlo, ¿no? No es que el camino ya está listo y todo está acomodado y todo está listo. No, no, no. Hay que caminarlo. Y mire, y llegó allá, a donde vos, que era el pariente de Noemí. Hasta ahí Noemí no sabía del vos. Pues que tenía que él era el dueño de ese campo. Vos llegó de la ciudad mientras ella estaba allí. O sea, era un campo que quedaba ahí cerquita a Belén. Y cuando él llegó de la ciudad de Belén, allá a su finca, todavía estaba recogiendo quién. Ruth estaba recogiendo de las migajas, de lo que sobraba. Después de cambiar saludos con los segadores, recuerda que Boaz representa a quién, a Jesús, que siendo rey se humilló y se hizo hombre, bien, y trataba a todo el mundo bien, a sus trabajadores. Mire, él cambiaba saludos con los segadores. No es de esos que pasa y mira por encima del hombro y, "Ay, yo aquí soy el dueño". No, 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 él era muy cortés, muy educado. Cambiaba con sus trabajadores. Y le preguntó a uno de sus trabajadores que era que el 5, él dice al capataz, al administrador de la finca de él, le preguntó al capataz, ve, ¿quién es esa muchacha que está allí? Yo nunca la había visto. O sea, vio a Ruth recogiendo las sobras y le llamó la atención porque estuviera recogiendo las sobras, aunque evidentemente ella era muy bonita. No porque dice, uy, le echó el ojo. No, 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 le llamó la atención que alguien estuviera recogiendo sobrados, porque es que los sobrados se echaban en bolsas para quemarlos. Y vio a una persona recogiendo eso y le llamó la atención. Dijo, ve, ¿qué hacen recogiendo las migajas? Entonces aquí el capataz le va a explicar
y le va a decir esto, ahí al lado derecho suyo. Dice en el versículo 6 que el capataz le respondió a su amo. Le dijo, esta es la joven y le aclara, es Moabita, que volvió con Noemí. Ah, ella es Moabita. Ahora ya entiendo por qué está recogiendo espigas y no está contratada como el resto de segadores. Es que la ley no contrataba como criados, como siervos que segan, que recogen la siega, la cosecha. Dijo, ah, esta es la extranjera, es la joven moabita que volvió con... Y me pidió permiso. ¿Qué hizo Ruth? Pidió permiso. Ya no se fue metiendo allá, yo, no, no, ya pidió permiso. Esta mañana para recoger las gavillas, es decir, lo que sobraba, lo que se caía, lo que el viento le quitaba, que se le caían a los segadores, cuando ellos segaban, pues se le caían algunas máquinas. Y ha estado recogiendo desde ese momento, excepto unos pocos minutos que ha estado descansando a la sombra. Y aquí vienen muchas cosas. El Señor no deja caído al justo, aquí está, vean, no deja caído, ni lo deja pasar hambre. Él no lo va a dejar pasar hambre, vean, ahí está. Y fuera de eso, está bajo la sombra, y acuerde de lo que dice la palabra, bajo de la sombra de tus alas, yo estaré. Era como el águila, nosotros somos como los polluelos, la iglesia, bajo la sombra de tus alas. Ahí está, todos esos versículos están recogidos en este 7, todos esos que usted ha oído. No, salvo unos minutos que ha estado descansando bajo la sombra. Ahora faltan los ríos, ¿no? De agua viva. Ponga atención. Entonces, vos, que representa a Jesús, se dirigió a ella y le dijo, vean, aquí es Cristo se dirige a la iglesia y te dice, a ti y a mí, escucha, hija mía, mire cómo le habla. Eso es para ti y para mí. Escucha, hijo mío, escucha, hija mía, quédate aquí conmigo, quédate conmigo para recoger, para espigar. No vayas a ir a otros campos, no te vayas para otro lado, no te vayas a otros dioses, no te vayas a otras iglesias, no te vayas a otro sitio. Es aquí donde te puso Dios. Mira, y quédate aquí conmigo. No te vayas para otro lado. Pégate de mi mano. Sigue detrás de mis segadores. Sigue ahí donde Dios te ha puesto de mis segadores. Yo les he dicho a los hombres que no te molesten. Porque claro, los hombres, uy, ella es mujer y es bonita. La van a molestar. Entonces les advirtió, hombres, cuidado, molestan a Ruth. Cuidado, se llegan a meter con ella, porque acuérdense que el dueño de la finca soy yo. Es lo mismo, acuérdense que el reino de los cielos, el reino es de Dios. Cuidado, se meten con los míos. Mire, que no te moleste. Y cuando tengas sed, aquí vienen los ríos de agua, bebe de la que sacan los criados. O sea, habían criados que la iban a atender a ella. Aunque fuera así, recogiendo, iba a beber del agua que le proporcionaba vos. Y es igualito que dice, beberá ríos de agua viva cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Impresionante todo lo que dice en estos primeros 9 versículos. Recoge mucho del Nuevo Testamento. ¿Qué resumen? El que el Señor nos da aquí. Así que cuando tú tengas sed, busca del agua que sacan los criados. Y aquí todos ellos, los criados, representan todos juntos a la iglesia. Estamos para servirnos. Entonces, cuando hay otro en la iglesia que tiene sed, la iglesia se reúne y le da de beber, porque ese fue el mandato de Dios, los unos con los otros. ¿Te acuerdas? Amarás a los otros cuando veas a tu hermano pasando necesidad. Todos esos versículos que hablan de los unos para los otros. Vean, y cuando tengas sed, tranquila, que los criados te van a dar de beber. O sea, usted no va a trabajar aquí sin tomar nada. Y cuando tenga cansancio, descansa a la sombra.
bajo la sombra de mis... Y tranquila, no te vayas de mi campo, no se te ocurra nunca siquiera pensar a ir a otro campo. Quédate en el mío, quédate pegada de mí. Uy, impresionante. ¿Todo por qué? Por la bendición de ir a trabajar allá. Y ese trabajo no es deshonra. Y uno dice, Señor, qué lección la que nos estás enseñando. Y esto es un hecho real, esto pasó. Esa fue la abuela de un rey. Acuérdense que ella, Ruth, es la abuela del rey David. Y mire, o sea, si le preguntaran al rey David, ¿su abuela qué era? Pues trabajó al principio recogiendo como un mendigo, recogiendo los sobrados. Su abuela, pero si usted es rey, sí, pero así le tocó a mi abuelita. Y no le hizo daño. Mire, ahí vamos, todos. Y te damos gracias, Señor, por tu bendición de la explicación. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Gracias por tu pueblo. Gracias por tu iglesia, pero sobre todo, papito Dios, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. En tu nombre hemos visto esto. Gracias, Señor. Amén.